lectura en esta mañana la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 41, del 13 al 16. Lo voy a leer yo. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob. Oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Amén, amén. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchísimas gracias por habernos dejado este tesoro que nos permite conocerte mejor, y gracias por estas promesas, Señor, que acabamos de leer. Te pedimos que la bendigas, que bendigas muchísimo a Esther, por favor, y que podamos entender más de ti en el día de hoy, que no salgamos igual, que las personas que están en casa también podamos crecer en ti y que tu Espíritu Santo nos pueda moldear en esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Amén. Pues muy bien, seguidamente después de la alabanza vamos a tener el mensaje. Esta mañana tenemos un privilegio, porque tenemos ni más ni menos a Esther Rodríguez. Rodríguez, lo digo porque Martínez, somos casi familia y estamos muy contentos de que pueda estar con nosotros. Los Rodríguez, los Martínez, los Pérez, todos. Bueno, pero tengo algo para ti muy importante, Esther. Mira, me regalaron un reloj de arena. ¿Sabes cuánto tiempo tiene este reloj de arena? No. Pues sí, yo te lo voy a decir en cuando lo ponga en marcha. 30 minutos. Es lo que yo recomiendo a todos los predicadores de nuestra iglesia, porque es cuando tenemos la atención concentrada en 30 minutos. Pero bueno, si te pasas un poco hoy... Sí, más que nada por saber por quién me lo regaló, no por otra cosa. Muy bien, pues muchas gracias, Esther, por estar con nosotros. El tema de esta mañana es no temas, yo soy tu socorro. Y no obstante, lo pongo en marcha, Sí, me lo creía. Lo sabía. Adelante. Por lo que lo vea yo, para que no me despiste, Bueno, me encanta venir a esta iglesia porque tengo un problema. Soy de la casa. Y entonces conmigo se atreve a hacer lo que no se atreve con nadie más. Como pasa siempre, ¿no? Mi hermana cuando era pequeña, la Eli, decía, mi tío le decía, quiero que seas de casa. Y dice, tío, yo no quiero ser de casa, que me toca fregar los platos. Así que yo os digo lo mismo. Bueno, hermanos y hermanas, nos vamos a poner serios porque como estamos ahora saldremos por la tele. Mundialmente famosos somos, pero vamos a ponernos serios. Bueno, primero quiero de verdad dar las gracias al Señor por el privilegio de acompañaros, de estar aquí, en esta iglesia que todos sabéis que es muy querida para mí, que yo siempre digo que tengo muchas iglesias, pero esta es una de mis preferidas y os quiero mucho, y por eso es un privilegio poder veros, y aún los que estáis detrás de la pantalla o en vuestras casas. Con todo mi corazón deseo que el Señor os bendiga, nos bendiga en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Y si me permitís una licencia, quiero saludar a los hermanos de Hostalric, a familia Pérez, que estáis conectados esta mañana. Bienvenidos y también muchos saludos porque sabéis que os quiero muchísimo. Y todo esto dicho, pues vamos a lo que me ha traído aquí, porque me he comido 5 minutos ya. Bueno. Estamos hablando muchas veces y de muchas cosas en la vida, y las palabras que más se repiten en el día de hoy creo que son muchas, pero hay dos. Unos dicen no tengas miedo porque no pasa nada. Algunos les llaman irreflexivos y todo lo que queráis. Otros dicen tenemos que tener temor, tenemos que tener respeto, el virus está fuera. Las dos cosas son ciertas. Dios nos dice en esta mañana, no temas, yo soy tu socorro. Esa es la gran ventaja, podríamos decir el gran plus,
la razón por la que nosotros podemos salir a la calle con otra perspectiva, con otra realidad. Y estos versículos que hemos leído en Isaías realmente solo se pueden entender y solo se pueden comprender, quizás es más difícil porque tenemos que contextualizarlos, en la gracia de Dios, pensando en la gracia de Dios. Hermanos amados, en esta mañana, cuando nos sentimos pequeños, cuando nos sentimos realmente apocados, cuando nos sentimos débiles, cuando hay tantos obstáculos y problemas en nuestra vida, es cuando más necesitamos recurrir a la gracia de Dios. La gracia de Dios que es pensando en ti y en mí, en términos de lo que necesitas en lugar de lo que mereces. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia que va más allá. Por eso estas palabras, no temas, yo soy tu socorro, en realidad nos están diciendo que hay dos cosas que pueden paralizarnos en la vida. Sobre todo si hemos creído en Cristo, si ya le conocemos. ¿Por qué? Porque a pesar de nuestros dones, a pesar de que tengamos posiblemente cualidades y que tengamos situaciones que a lo mejor nos son de gran problema, la realidad es que la incredulidad y el temor están acechándonos. No quiere decir que nosotros vengamos y digamos que no creemos en Dios. Es que ante situaciones muy difíciles, nosotros realmente somos vulnerables. Fijaros que cuando dejamos que estos temor y esta, diríamos, incredulidad forme parte de nuestras vidas, se crean las dudas en nuestra mente, se crea la ansiedad en nuestro corazón. Tenemos un montón de problemas que evidentemente están allí. Así que hoy tenemos que levantar la vista y saber que las promesas de Dios son realmente producto de su grandeza y de su poder, que no tiene nada que ver no con nuestra situación ni nuestras debilidades, tiene que ver con que el que ha prometido cumplirá. Así que en este modo de pensamiento quiero deciros y empezar con el primer versículo, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Este pasaje que hemos leído está en Isaías 41, pero tendremos que contextualizarlos. En el capítulo 40 de Isaías es cuando la sección ya se inicia una serie de acontecimientos que ocurrirán para que el pueblo de Israel, Jerusalén todavía no había sido exiliada, lleguen a volver a ser el pueblo de Israel en libertad y realmente otra vez cumplir la función para la que fue escogido, para ser a todos los demás pueblos el que diera testimonio no solo de la gracia de Dios, sino que un solo Dios que salva, Jehová de los ejércitos, que era el pueblo de un solo Dios. Y es en este capítulo 40 cuando dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. En los versículos siguientes se exalta el poder que creen tener aquellos que creen en los dioses. El pueblo de Israel debía ser el testimonio porque era de un solo Dios. Los demás pueblos tenían multitud de dioses porque no servían para mucho. Y entonces tenían que tener muchos. Pero el pueblo de Israel era el pueblo de un solo Dios. Dios se comprometió con su pueblo, hizo un pacto, y su pacto fue, si no tuvierais otros dioses, si yo fuera vuestro Dios, si confiarais en mí, si cumplís mis mandamientos, yo os bendeciré. Y el pueblo, vez tras vez, como nos ocurre en nuestra vida, falló a su promesa. Fue infiel. Y fijaros que en este capítulo 41... tenemos que ir un poquito rápido, pero os pido que si tenéis tiempo y queráis un poquito más de tiempo, leáis en casa el 40 y el 41. Vemos que lo que dice Dios es que los ídolos de las naciones que tenían vecinas, y les reta algo, me encanta, les reta a que demuestren su poder. Les reta a que demuestren su poder, que digan no solamente que están ahí, sino que aquellos que confiaban en ellos vieran su poder. Fijaros cómo ve Dios a esos ídolos, cómo ve a los seguidores de esos ídolos. Dice que
En versículo 24 dice: «He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad, abominación es el que os escogió». Abominación, repulsión, rechazo, condena. Y me diréis, bueno, era el pueblo de Israel, soñaban con otros dioses. Y yo pregunto aquí en esta mañana, ¿en qué Dios estás confiando tú? ¿Cuál es el Dios de tu vida, el real? Aquel por el que vives, aquel por el que late tu corazón, o el Señor. Muy bien, ¿y en la práctica? Porque aún hay buenas cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestras vidas, que son tan importantes que se nos cae el mundo cuando se nos van. Israel era una nación pequeña, era una nación rodeada de naciones poderosas, poderosas y crueles, que solo querían una cosa: aplastarla, que saliera del mapa, que dejara de ser molesta, que dejara de tener un Dios fuerte, que dejara de ser el pueblo único de Dios en la tierra, como Satanás quiere hacer con nosotros y no nos damos cuenta. Como tantas veces pone el cebo para que nosotros caigamos. Cuando nosotros nos vemos realmente delante de situaciones difíciles, hay muchas pruebas, muchas situaciones. Pero el gran problema que tenemos, yo lo pongo delante de vosotros en esta mañana, es que el Señor sea el primero. Que entendamos que separados de Él nada podemos hacer, que nada vale la gloria de los demás que nos prometen, sino que la gloria y el poder está en nuestro Dios. Y creo que es bueno que en esta mañana, podamos ver que aquella situación que tenía el pueblo de Israel no es tan distinta de la que tenemos nosotros, ni han tenido tantas generaciones. Quizás en algunos lugares de la tierra se ve más, precisamente se ve más, porque hay mucha persecución. Pero quiero deciros en esta mañana que el pueblo de Israel era pequeño. Es más, no solo era pequeño, sino que era una nación pequeña y, evidentemente, rodeada del imperio más importante de la época. Los demás eran poderosos, tenían todo, tenían poder militar, tenían poder económico, tenían todo el poder. Y tenía que sonarles a estos hermanos que estaban allí, del pueblo de Israel, estas palabras: consolaos, consolaos, tenían que sonarles delicioso a sus oídos. Pero miraban la situación y evidentemente tenían que reconsiderar. Hay tres aspectos que quiero considerar en esta mañana, en estos versículos que hemos leído. El primero de ellos es la descripción que Dios hace de su pueblo. Le acaba de decir: no temas, yo soy tu Redentor, estoy contigo. Pero fijaros que sigue y dice: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Yo no sé vosotros, pero si yo hubiera venido esta mañana y en lugar de recibirme cariñosamente Sara, porque Juan siempre me riñe, me hubiera dicho: hola gusanito, ¿cómo estás? ¿Qué creéis que hubiera dicho? ¿Y tú más? O sea, la primera cosa después de decirle: no temas, yo estoy contigo, les dice, fijaros bien, no temas, gusano de Jacob. Así se sentía el pueblo de Israel. No se trata de que Isaías estaba ofendiendo, estaba queriendo describirles cómo se sentían, cómo pensaban. Eran gusanos acobardados, empequeñecidos delante de los adversarios, y el Señor a través de Isaías lo reconocía. El pueblo se sentía como un gusano arrastrado, sin perspectivas, sin ilusiones y evidentemente atado y maniatado, que no servía para nada. Si Él está tratando de alentarlos, está tratando de animarles, está intentando darles valor.
pero no solo lo describe como gusanos, sino que además dice los pocos de Israel. Hoy nos parece que somos pocos, porque no está la iglesia llena, que es lo normal. Sin embargo, somos un buen número, y mucho más que están en casa. Pero es que el Señor va y les dice, no solo os sentís gusanos, es que sois pocos. Ese mundo que está ahí fuera es muy grande, ahora paralizado por la pandemia, y en su soberbia maniatado. El enemigo es muy grande, si queréis, mucho más grande que nosotros. Pero esa es la sensación que tú puedes tener. Notad que me encanta, porque Dios quiere animarles, pero no dice no temas, no temas, no temas, gusano de Jacob, no temas. Mañana serás un león. No, le dice, eres un gusano y eres pequeño, pobre y pocos. ¿Y por qué? En cierta ocasión yo estaba leyendo un libro, y no sé cómo, de pronto cayó un gusano. ¿Sabéis lo que hice? Y lo aplasté. Me sentí de bien, porque no puedo hacer lo mismo con los mosquitos, que yo soy alérgica y me pican todos. Aquellos los oyes, el gusano no lo oí. Es tan sencillo menospreciar y evidentemente titular a un gusano. Israel llegó a su punto más bajo, precisamente cuando Isaías escribía estos versículos. El cautiverio de los que ya estaban en Babilonia y algunos de sus más feroces enemigos estaba en alza. No había posibilidad de que este pueblo en ninguna manera, ni militarmente ni económicamente, tuviera esperanza. Seguramente muchos judíos veían su nación como un gusano, sin esperanza alguna. Dios quiere hacerles ver, y a ti también en esta mañana, que esta percepción que tenemos es correcta. Es correcta. ¿Por qué? Porque sentirnos pequeños, sentirnos débiles, sentirnos, si queréis, como un gusano, es precisamente la actitud que tenemos que tener delante de un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios que ha dado la vida por nosotros, un Dios que ha hecho todo para que nosotros pudiéramos vivir de otra manera. La gran realidad que Dios quiere que pensemos en esta mañana en lo que está ocurriendo. La mayoría del año 2020, como dicen algunos, quiere que venga el 2021 para borrarlo de la historia. Pues vayamos al 2019, donde se suponía que podíamos celebrar Navidad y hasta las campanadas. ¿Éramos mucho mejores? ¿Las circunstancias eran mejores? Pues sí, pero la realidad era la misma. ¿Sabéis cuál es la diferencia ahora? Es que un pequeño microbio ha parado el mundo. Y que aquí que estamos nosotros, podríamos darnos en esta mañana una embolia y quedarnos totalmente tontos para toda la vida, o incluso morir. ¿Dónde está nuestra grandeza? ¿Dónde está nuestra fuerza? Nuestra fuerza viene del Señor. Ante toda esta realidad, Dios está haciendo una promesa que llegará, no porque ellos lo merezcan, no porque hayan sido obedientes, sino por su gracia y por su amor. Y si estamos aquí en esta mañana, y si tenemos alguna esperanza, no es porque seamos fuertes, no es porque no tengamos enfermedades, no es porque no tengamos dificultades, es porque nuestra fe descansa en aquel que ha dado la vida por nosotros. ¿Para qué? Para que pudiéramos andar para su gloria. Miramos al pueblo de Israel muchas veces. Y miramos al pueblo de Israel, evidentemente, como alguien que se equivocaba, que era despreciable, que realmente siempre estaban en las mismas. Y yo te pregunto, ¿y tú y yo? Yo cuando me siento por la noche y pongo las cuentas en claro, digo, Señor, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez te he fallado, otra vez. Señor, gracias que me perdonas, gracias que estás conmigo, gracias que eres mi Dios. Pero sí, el Señor está diciendo, no temas, gusano de Jacob,
oh vosotros pocos de Israel, yo soy tu socorro. Dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Si perdemos de vista esto en la vida, hemos perdido de vista la fuerza para la que Dios nos constituyó, pueblo suyo, iglesia suya, para ser luz en este mundo que anda en tinieblas. Así que hemos visto cómo Dios describe a su pueblo, hemos visto cómo nosotros nos vemos. En segundo lugar, lo que Él les promete. Fijaros que lo que promete es algo maravilloso, difícil de leer entre líneas. Voy a pediros un poquito de paciencia. Dice así: he aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, ya, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, collados reducirás a tamo, los asventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino. ¡Qué contraste! Quizás nosotros que no somos de labranza no lo entendemos muy bien. Fijaros que lo que tenemos aquí, el trillo era el más sólido de los objetos con los cuales se hacía la labranza. Una de las cosechas más importantes, había 3 en el pueblo de Israel para que ellos tuvieran suficiente comida y pudieran sobrevivir, era la aceituna, o sea, el aceite, el vino y el trigo. Por tanto, el trillo era tan necesario, tan importante, porque con el trillo, que estaba hecho de tablones y cerrado con unas piedras muy fuertes para que pudiera, cuando se arrastraba entre el grano, pudiera romper la cáscara y hacer salir todo el trigo y lo moliera. Y dice, yo he aquí te he puesto por trillo, trillo nuevo. El trillo se gastaba. Y el trillo, cuando era verdaderamente bueno y cumplía su función, era cuando era renovado, cuando estaba afilado, cuando estaba cuidadoso. ¿Realmente nosotros estamos renovando nuestro trillo? Él nos ha puesto por trillo, trillo nuevo, afilado, para que podamos hacer la obra. Fijaros que dice, un trillo por sí mismo no puede hacer nada. Podría estar afilado y guardado en un almacén. Cuando el trillo funciona, no es porque lo tiran unos bueyes, ni porque estamos en el campo lleno de trigo para poderlo hacer que ese trigo llegue a ser molido y preparado para poder hacer pan. Lo importante del trillo es la mano que lo dirige. Nosotros tenemos que tener la herramienta bien, la tenemos que afilar, la tenemos que tener con cuidado, pero quien va a hacer la obra es el que tira del trillo, el que lo dirige. Jehová anima a que seamos instrumentos, igual que a su pueblo, de trillo nuevo afilado, que pueda pasar por el campo e ir haciendo su función hasta llegar a lo que realmente Dios quería. No solamente eso, sino que dice que aquí yo he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. ¿Y qué harás? Hermanos, fijaros bien en el versículo. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo, los aventarás y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino. Permitidme en esta mañana que vayamos a la era, que podéis leer en Ruth, cuando el trigo era separado, cuando el trigo estaba molido, entonces eso se llevaba a la era. Y lo que se hacía se aventaba. Y aventar era golpear, muy fuerte. Y entonces de ese trigo, que era el que se iba ya a moler, y saldría el trigo para hacer el pan, caía la paja. La paja tenía algún sentido. Se usaba para dar de comer a los animales. Pero luego el elemento que sale aquí es el tamo. ¿Y qué era el tamo? El tamo, al zarandear y pegar al trigo, soltaba la paja, pero soltaba un polvillo
que quedaba en el aire. Se llamaba el tamo. El tamo no solo no servía para nada, sino que era tremendamente dañino, porque caía sobre la persona y le daba una especie de picor insoportable. Por eso lo hacían de noche y normalmente iban completamente vestidos. ¿Qué está diciendo el Señor? El trillo nuevo trabaja. Y cuando es aventado en las manos del Señor, la paja tiene algún sentido, pero el tamo ninguno. Así es el que pone la confianza en los ídolos. Así es el que tiene su confianza en otra cosa que no sea el Señor. Pero fijaros que añade, los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino. ¿A quién? A los collados, a los montes, aquellos que ellos no podían ni soñar subir. Esos serán molidos, dice el Señor, con mi fuerza, con mi poder, para libraros, para sacaros de donde estáis. Hermanos, me gustaría que quedara esta segunda idea clara. Su promesa va más allá de lo que tú puedes soñar. Su promesa va más allá de lo que tú puedes conseguir. Su promesa va más allá de cualquier otra cosa que no sea la voluntad de Dios. Y ese pueblo empequeñecido y triste, evidentemente tenía una promesa de Dios. Una vez que el trigo era trillado, era llevado a la era y entonces era preparado el trigo y cuando eso se producía era el alimento básico que tenía el pueblo de Israel. Esta enseñanza nos enseña que los poderosos pueblos y sus enemigos serían aventados cuando Dios lo dispusiera. Que ellos tenían que confiar en Dios y Dios haría su parte. Las naciones poderosas eran como manojos de trigo a la vista de Dios. Manojos de trigo que después de aventarlos quedarían como tamo, porque no tenían nada, absolutamente nada bueno que ofrecer. Ningún obstáculo se podría interponer en lo que Dios había decidido. Y ningún obstáculo se puede interponer cuando nosotros deseamos hacer la obra de Dios. Dios hará su parte, porque Él lo ha prometido. ¿Quieres conquistar montes? Tenemos una canción. Bien, conquístalo para la gloria de Dios, pero Él es el que los convierte en tamo. Él es la fuerza, Él es el que tiene todas las cosas. Unos 150 años después de esta promesa, en este mismo versículo, en este mismo capítulo, el 28, nos dice que Dios levantó a Ciro, que no era un rey de su pueblo, pero al que tocó su corazón, para que el pueblo de Israel volviera a Jerusalén, después de ser exiliado, en su tiempo, y no hubo nada que pudiera hacer sombra. El pueblo de Israel regresó para construir el templo, y después de 15 años de dudas, decidieron levantar el templo del Señor y poner al templo en el centro de su vida. Y luego levantó a Nehemías y hizo las murallas. Y el pueblo de Israel recobró su propósito en la vida. 150 años de lucha para poder ver otra vez y ser el pueblo al que Dios le había dicho: si me obedeces y guardas mis mandamientos, yo te bendeciré. Pero si no, te sacaré de tu lugar, porque eres un pueblo que no me honra. Yo no quiero hablar en plan de éxito en esta mañana, ni quiero hablar en plan de números en esta mañana. Pero ¿cuántas veces el Señor está esperando que entendamos estas cosas? ¿Cuántas veces es el Señor que espera pacientemente que entendamos y entendamos que Él está haciendo una obra, que nosotros solo somos sus hijos, somos los que trabajamos para estar aquí? Así que en esta mañana, tercer punto, nuestro Dios es todopoderoso. Él te hará un trillo nuevo. Él te ayudará a ir en la dirección correcta. Él te llevará a que puedas conseguir grandes cosas.
podrás ver victorias. Pero aun si las victorias no son las que tú crees o las que tú esperas, Dios está trabajando. ¿Sabéis? Esta tercera parte nos dice: pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. ¿Cuánto tenemos que aprender? Y aquí yo te he puesto como trigo, como trillo nuevo. Te he puesto. Así que en esta mañana lo que necesitamos realmente es entender que somos pocos y que a lo mejor parecemos gusanos, pero que Dios tiene planes. Dios tiene planes para hacer milagros en nuestras vidas, para bendecirnos, para que sigamos adelante con lo que Él quiere. La primera cosa que tenemos que recordar es que Dios nos describe la realidad. Y quiero deciros que en este mundo, en el día de hoy, cuando lo más importante de todo, precisamente, ¿sabéis qué es? La autoestima, el tú puedes. Se están haciendo de oro los influencers, porque dicen que todo lo puedes, y lo que llevan, y es una moda, los que dicen tú todo lo puedes, solo tienes que soñar. Mentira, pero la gente lo cree, porque no tiene a qué aferrarse. Dios dice la verdad: sin mí eres un gusano, pobre, desvalido y arrastrado, como el pueblo de Israel, al que se le dio la posibilidad, después de ser liberado, de ser el pueblo de la promesa en la tierra prometida, en la tierra que Dios bendeciría, al que se le dejó como testimonio a este mundo de que había un Dios, un solo Dios, Jehová de los ejércitos. Y mientras fueron fieles, ganaron batallas, pero cuando no lo fueron, cayeron en la más honda pecado y hasta en el exilio y todo el dolor que eso conlleva. Hermanos, en esta mañana hemos empezado: no temas, yo estoy contigo. Te llevo de tu mano derecha. Pero no olvides que eres un gusano. No olvides que eres poco, pero que para mí eres grande, porque te amo con todo mi corazón. Y yo sé las posibilidades que tienes, y yo sé lo que puede ser, y yo sé que un día volveréis a ser un pueblo constituido como nación, para ser testimonio de mí a la tierra que te rodea. Y hoy tú y yo hemos tomado ese relevo. Hoy tú y yo somos en ese mundo que está ahí fuera, rodeado de tinieblas, no solo por el COVID-19, sino por la realidad del pecado. La esperanza, la Iglesia ha tomado el relevo. ¿Somos pocos? Sí. Poco fuertes, débiles también. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Dos cosas: te regocijarás en el Dios de los ejércitos, el poderoso, pero además no olvides que Él es santo y hay que vivir en santidad. Así que en esta mañana el pueblo de Israel tuvo su oportunidad. Y nosotros tenemos la palabra para aprender. La palabra no para caer en la angustia, en la ansiedad, sino para levantar los ojos, para ver a nuestro Dios, aceptando lo que somos, pero sabiendo lo que podemos llegar a ser. En nuestras propias fuerzas somos tan débiles como los gusanos. Pero un gusano en la mano de mi Dios Todopoderoso puede hacer cosas extraordinarias. Así que os voy a enseñar, si me lo permitís, pero que lo ponga de pie. ¿Os gusta? ¿Queréis copias para llevar a casa y ponerlas en un marco? ¿Alguien vería este gusano y se quedaría contento y feliz y diría: ¡ay, qué bonito eres, gusanito! Los que teníais gusanos de seda, que algunos sois de mi terna, de mi edad, ¿qué hacíais? Cogíais la cajita de cartón, le poníais moreras, los teníais allí, ¿verdad? ¿Soñabais ser gusano?
No, yo siempre soñaba con ser princesa. Porque me decía que vendría el príncipe azul. Como no ha venido el príncipe azul, me he vestido de azul. ¿Alguien en esta mañana le encantaría que yo bajara y... Hola, gusanito, ¿cómo estás? ¿Es que Dios no tiene sentimientos? No, es que Dios te dice, tú eres así. Yo te creé de otra manera, pero en tu naturalidad eres un gusano. Simplemente, con mirarlo, no podéis decir, ¡oh! Hombre, con mascarilla lo podéis decir un poquito más fuerte. Este gusano pasa mes y medio o 2 meses, luchando con todas sus fuerzas, haciendo cambios constantes en las mandíbulas, en el comer. Su peor periodo es en el que hace la tela, la tela se hace su último cascarón, está metido allí, encerrado, sin poderse mover, lucha para romper ese peso que le asedia, ese, diríamos, piel que le somete, dura durante mes y medio, vive como gusano. ¿Sabéis la historia? Se coge a un sitio, empieza a dar vueltas y golpes y golpes y golpes y golpes y golpes y golpes, y al final, ¿qué ocurre? Se abre un poquito la cárcel, todo el proceso de las alas y todo ya se ha formado. Y este gusano se convierte en una maravillosa mariposa. Pero ¿sabéis lo más bonito? Y lo que más me ha impactado, las mariposas son de muchas clases y de muchas maneras. Las más bonitas son las de sangre caliente. ¿Sabéis cuánto viven las mariposas? 3 días. 3 días. Solo hay una cosa que tienen que hacer en esos 3 días. Buscar pareja. Yo me tengo que dar prisa. Buscar pareja y procrear. Todo lo que hacen es bueno, solo pueden sorber el néctar. En 3 días llenan el mundo de color. En 3 días esas mariposas llevan vida y vida y vida y vida en abundancia. Y ponen sus huevos para que haya más gusanos y haya más mariposas. Solo hay una misión, procrear y llenar el mundo de color. Cuando llega el final de ese tiempo en su cascarón, el gusano piensa que es el fin del mundo. Y Dios lo llama mariposa. Y eso es la realidad de la metamorfosis que hemos tenido como creyentes. Como pueblo de Israel vivíamos apabullados, quizás muy orgullosos, pero apabullados. Y sin embargo, Dios nos liberó, nos perdonó y lo hizo con su propia sangre y con su propia vida. ¿Y para qué? Para que fuéramos testimonio de la gracia de Dios, viviendo en santidad, buscando su presencia, andando en sus caminos y predicando la palabra a todos aquellos que tienen necesidad. En esta mañana nosotros podemos elegir seguir siendo gusanos o ser mariposa para la gloria de Dios. Pero Dios no murió en la cruz para que tú sigas siendo un gusano, sino para que seas una mariposa para la gloria de Dios. Porque yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Nuestra esperanza es nuestro Dios que nos lleva con su mano derecha. Su gloria es que nos regocijemos en el Santo de Israel.
Así que si me lo permitís, vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a pedir a Dios que nos ayude. Y también quiero pedir que reflexionemos. ¿Dónde estamos? ¿Y cuánto tiempo pasamos siendo gusanos o siendo mariposas? Porque el tiempo no solo corre en este reloj, corre en la vida para nosotros y para los que están allí fuera. Así que, hermanos, de verdad, en esta mañana reflexionemos. Somos gusanos, pero Dios nos ha hecho mariposas para su gloria. Quiero hacer una invitación especial, porque los que hemos conocido al Señor y hemos creído en Él, somos aquellos que ya hemos sido salvados, liberados de ese cascarón que nos envolvía y hemos podido tener alas para poder volar para su gloria. Pero quizás hay aquí alguna persona en esta mañana que todavía sigue siendo gusano, sin posibilidad de ser otra cosa porque no ha cambiado de vida, porque el Señor no le ha dado su espíritu, porque no ha nacido de nuevo, porque sus pecados todavía le hacen culpable delante de Dios. Y quiero hacer una invitación especial. No si te sientes gusano porque te sientes mal, que puede ocurrir, pídele al Señor que te perdone, sino a esos que todavía no han nacido de nuevo. El Señor Jesús subió a la cruz para que hoy puedas venir delante de Él y pedirle perdón y Él pueda realmente perdonarte. Así que, si nunca has hecho esta oración antes, si no tienes la seguridad de que Dios te ha perdonado, esta es mi oración en esta mañana. Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, yo me siento pecador, me siento débil, sé que te necesito, sé que has muerto en la cruz por mí, que tu sangre me puede limpiar de todo pecado, que puedes hacer un cambio en mi vida y liberarme de todo ese pecado y poder hacer que yo viva en tu gracia. Perdona mis pecados, líbrame, ven a mi corazón. Quiero ser un hijo o una hija tuya para toda la eternidad. Mientras tenemos nuestras cabezas todavía en oración, voy a pedir que si hay alguien aquí que ha hecho esta oración, que quiere realmente acercarse a Dios para recibir vida eterna, se ponga y lo manifieste poniéndose de pie. Juan y yo, ven para acá, oraremos por ti si te quieres levantar. No estamos obligando a nadie. Si estás en el salón de tu casa, puedes estar sentado. Pero ven delante de Dios. Pídele a Dios que te perdone, que te limpie, que te ayude, que haga de ti una mariposa para su gloria. Yo no voy a insistir mucho, pero ¿hay alguien aquí en esta mañana que quiere dar este paso de fe? ¿Alguien aquí que quiere decir sí? Yo quiero ser lo que tú quieres. No voy a insistir, pero si has hecho esta oración en tu corazón, nos gustaría saberlo al final del culto. Dios os bendiga. Gracias.